Bueno, él es un líder, él es también economista, además de otras áreas académicas en las cuales ha incursionado. Es dirigente político, preside y es parte del equipo fundador del partido Nuevo Camino, y también es escritor. Es escritor focalizado en temas vinculados a liderazgo, a gerencia y demás. Indudablemente es un placer conversar con él, con Eglening Morrison. ¿Cómo está usted? Usted practicó bien para decir ese nombre mío. Primera vez que alguien, primero en el gesto de tus palabras, de la ponderación de lo que somos y la trayectoria, Pero es verdad, dice yo no he muy bien mentido mi en nombre. nada. De todos modos, usted sabe que es una virtud que da Dios los talentos, a Él sea la gloria. También soy el padre de Maxwell, un joven de 22 años que me hizo abuelo hace 12 meses, y el padre de Marcos Sonó a Alejandro. venganza. Así es, se la desquitó, ¿verdad? Estoy aquí gracias a ustedes por la oportunidad de brindar este espacio para poder comunicarnos con el país. Bueno, Eglening, yo tengo 10 minutos conociéndole y he visto un hombre muy espontáneo, muy abierto y muy fácil de tratar. Gracias. Y eso creo que también le conviene mucho al tema de la gerencia, pero también al tema de la política, porque tiene que convivir con muchas personas. Cuéntenos cómo es el trillar de Eglening en este vaivén de la gerencia, de la política y de la vida misma en República Dominicana. Y como diría mi mamá, ¿qué busca un hombre tan talentoso? Exactamente. Mire, en ambas preguntas tiene un núcleo, un génesis de la respuesta, que es el liderazgo de mi madre. Yo he aprendido esto de la empatía que señala en la observación del trayecto de mi madre, fundadora del sindicato de maestros de la ADP, de todo ese transitar, de abrazar causas. Pude a los 14 años tener la oportunidad de saludar en un evento de maestros en el Club San Carlos al doctor José Francisco Peña Gómez. Y esa experiencia... Su madre es... la profesora Nelly Amador. Efectivamente. Una gran seguidora, admiradora de usted. Muchísimas Mami gracias. es una mujer Ay, también que para nosotros ha sido un ejemplo de resiliencia, de cómo manejar esa amiga imprevista que llega y toca la puerta de la vida, que es la adversidad. Sobreviviente de cáncer, se extirpó las mamas. Mami hace 30 años sufre de esclerosis múltiple. Hoy no tiene la capacidad de movimiento motora, está en silla de ruedas, pero no se siente inválida. Dice que al final todo está en la mente. Indudablemente ella ha sido una inspiración, un combustible. No, totalmente. Esa mezcla de ese ejemplo de vida de mi madre y de la parte de la formación que también ha acumulado, estudió en París, planificación de la educación, publicó un libro hace 5 años que se llama La Educación Dominicana, un problema a resolver ahora, y también mi padre, para no dejarlo fuera, al profesor Ramón Morrison, que tuvo que ver con el Plan Decenal de Educación en el año de 1992. Papi fue el ideólogo, si se quiere, de ese diseño importante, de ese esfuerzo de planificación del país. Fue viceministro de Educación, es autor de varios libros, uno de ellos, Historia de la Educación Dominicana. En ellos, en mi hermano mayor, Idekel Morrison, que también tiene una vocación por la escritura, mi tío Mateo, que es Premio Nacional de Literatura, papi, Premio Jaycees Joven Sobresaliente, Premio Nacional de Didáctica. Evidentemente tiene una zapata interesante una y responsabilidad, fortalecida. Sí, una gran responsabilidad sobre los hombros de no ser de sección, como me dijo una amiga periodista en estos días, porque le dije que este partido, Camino Nuevo, somos un club de seccionados de algún político que nos vendió un sueño, que nos usó, que no nos desarrolló, que después llegó al poder, que no toma el teléfono, no responde en los WhatsApp. El 100% de los caminantes, que es el gentilicio, somos un club de decepcionados, y esa amiga periodista me dijo al terminar, no decepciones a los decepcionados. ¿Y qué están haciendo los caminantes para realmente aportar en el proceso de desarrollo del país? ¿Se van a aliar a un partido de más trayectoria que ustedes? Por el contrario, ¿van a hacer, como diríamos, su propio camino? ¿Cómo estarían? Sobre todo porque usted, en su momento, no con esta organización política, pero ha estado vinculado a otras organizaciones. Miren, en nuestro caso no somos unos outsiders.
Nosotros venimos de las experiencias del sector externo, tanto de la campaña del expresidente Hipólito Mejía hacia el 2012, donde fuimos dispuestos a aportar el talento, ideas, y pudimos de una u otra manera dejar una impronta, un legado en esa experiencia que también acumulamos de ver en territorio las realidades que la gente vive. Posteriormente, el expresidente Fernández en el año 2014 nos invitó a Funglode a disertar del tema de liderazgo, que es un área de formación que me apasiona, que hemos podido capacitar ya 20,000 ciudadanos de manera directa con acciones de responsabilidad social antes de entrar al tema de la política. Y yo siempre he dicho que aunque mis pies no caben en los zapatos del profesor Juan Bosch, soy de los pocos dominicanos que he hecho 2 partidos políticos. Lo digo con humildad, pero es importante que una audiencia de la calidad de ustedes pueda conocer. Yo fui el ideólogo y acompañé a mi primo Milton Morrison en la construcción del partido País Posible. Posteriormente teníamos caminos distintos y un grupo de amigos puso sobre nuestros hombros emprender esta nueva esfuerzo, vamos a decir, impronta, que se llama El Camino Nuevo. Lo que sí te puedo expresar que ha sido de una gran satisfacción estar en contacto en 8 ocasiones con las 32 provincias del país, ir a conocer de cerca lo que la gente vive. Nosotros aplicamos un ejercicio de escucha ciudadana para el primer libro que lleva por nombre Repensando el Estado Dominicano, una visión de país, y ahí pudimos elaborar una especie de programa de gobierno. Cuando tuvimos que transitar lo institucional por un tema que faltó un cero, digo yo, en mi interpretación de un contrato de alquiler de lo que fue la evaluación de la Junta Central Electoral, que felicitamos la impronta que va dejando el magistrado Jaques y ese gran equipo. Lo cortés no quita lo valiente, amor no quita conocimiento. Terminamos venciendo al poder, algunas manos invisibles que a veces operan. ¿Y para dónde y va logramos Camino Nuevo ahora, nosotros entonces? pudimos lograr a unanimidad una sentencia del Tribunal Constitucional que ordenó el reconocimiento. El viernes pasado cumplimos un año de haber hecho la Asamblea Constitutiva. Tenemos un partido que ha ido haciendo un esfuerzo enorme de formación. Inauguramos nuestra escuela de formación política. Más que un partido, somos una escuela de liderazgo. En ese momento, aunque no tuvimos presencia en la boleta electoral, tuvimos un acto de desprendimiento porque la Asamblea entendió que había que endosar al presidente de la República, Luis Abinader. No nos equivocamos, ganó las elecciones, le llevamos nuestro libro. Este nuevo libro también, doña Raquel Peña nos ha recibido en 2 ocasiones. Le llevamos esta obra dedicada a ella, al presidente, con el interés de que lo que expresa el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, que hay una pérdida de calidad en los servicios públicos, lo que nosotros interpretamos como ausencia de gerencia, podamos comenzar a debatir los temas nacionales. Y precisamente, ¿cómo valoras la República Dominicana de hoy, 4 años atrás? Para no rehuir al tema de su pregunta asociada a que a dónde van los esfuerzos del partido, si vamos a endosar algún partido tradicional, yo quiero ser en eso muy sincero. La desafección que hay en la República Dominicana, que se expresó en las elecciones pasadas, de casi la mitad del país que no votó, y nosotros mismos, que como expresé, somos un club de decepcionados, 4,000 de nuestros caminantes se quedaron preñados del sueño de ser candidatos a regidores, a alcaldes. Lo hemos estado formando. Becamos a 800 de ellos en la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Nuestro asesor y quien prologó mi primer libro es Daniel Iboscus, el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Ahora tuvimos hace una semana un encuentro y nos está dando de nuevo, apostando a este esfuerzo, 250 becas para la Cumbre de Comunicación Política que será en Punta Cana el mes próximo. Yo creo que hacia ahí tiene que dirigirse el esfuerzo. Yo sé que el hombre es serio y sus circunstancias. En nuestro caso entendemos que el éxito no es el espectáculo de un solo individuo. Aquí hay historias inspiradoras en este esfuerzo de miles de ciudadanos que también tienen el derecho de presentar credenciales. Vamos a ver qué dice el tiempo. Lo que sí, yo no tengo una obsesión personal y me vacuné con el virus de los presidenciables. A esos presidenciables, para comenzar a evaluar el gobierno, le he extendido en múltiples espacios que es un acto de irresponsabilidad con los recursos públicos, montar plataformas de aspiraciones. Yo creo que eso es pecaminoso, que no ayuda a lo que es la democracia. Y entiendo que la nueva práctica de la política, muchos de ellos que son jóvenes, deben de renunciar al gobierno, a ver si nos encontramos en estos recorridos por el país y que nos podamos rascar cada quien con sus propias uñas. Ver cómo se enamora un pueblo y ver que en su momento
porque tengo una persona que tiene un liderazgo en la Junta. No vamos a hablar de candidaturas porque está penado por la ley. O sea que vamos a ver qué dice el tiempo, que como el poeta argentino dice, el tiempo define, engrandece y empequeñece las pero cosas. precisamente me queda en el tintero, ¿cómo evalúas este gobierno actualmente? Aparte de que parte de los funcionarios ya tienen sus plataformas presidenciales. Un presidente lleno de intenciones, que está rodeado, y lo ha demostrado el tiempo, de un muy mal equipo, una ausencia de gerencia, un líder que desea dejar un legado en Luis Abinader, que hizo una reforma constitucional que la valoramos como positiva, sobre todo porque fortalece más la justicia dominicana, pero deja muy claro que debe determinar el caudillismo en el país con esa cláusula pétrea para poder tener la libertad de que cualquier dominicano pueda desarrollar un liderazgo sin esos caciques, que se puedan presentar credenciales en el futuro, una estabilidad macroeconómica que no es nueva. El país tiene 25 años creciendo. Yo soy economista de profesión, pero uno observa que la desigualdad crece, que lamentablemente eso no se convierte en desarrollo humano efectivo. Pienso en el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, que fue el creador del Índice de Desarrollo Humano. La República Dominicana tiene una deuda social acumulada. Hay que ayudar al presidente, tenemos las intenciones, presentándole propuestas para que termine bien su gestión y que podamos renovar las esperanzas del país, un nuevo grupo de hombres y mujeres que podamos asumir roles de liderazgo en República Dominicana. Hay economistas que dicen que en la presente coyuntura, por temas locales y por temas externos, el dólar podría cotizarse a 70 por 1. Esas personas que dicen eso, ¿son realistas, pesimistas o optimistas quizás? ¿Qué piensa el economista de esa posibilidad? Tomando en cuenta que el tema de la prima del dólar, eso repercute absolutamente en todo. Y que este país, en términos prácticos, el comprar un vehículo, el rentar una casa, la mayoría de nuestras acciones cotidianas son en dólares, o el cálculo es en dólares. Mira, si bien es cierto que a veces cuando se sienta el político en una silla, el político tradicional apuesta a que para lograr sus metas y ambiciones personales se ponga en riesgo la estabilidad de un país. Yo creo que hay que hacer una política diferente. Como economista, las reservas del Banco Central garantizan una estabilidad de la moneda. No obstante, hay factores externos. Ese shock externo es abundante todavía la reserva del Banco Central. No obstante, hay que gerenciar un proceso. Como refería, hay un shock externo que tiene que ver con una situación de la economía después de la llegada de Donald Trump, que genera un estrés. No obstante, la economía dominicana es resiliente. Aquí hay que también darle seguimiento a las políticas monetarias de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que ha ido aumentando la tasa de interés, y hay una correlación, no solamente porque es nuestro principal socio comercial, sino porque evidentemente lo que sucede en Estados Unidos tiene un impacto en la economía dominicana. Yo le he sugerido modestamente al señor presidente que hay que comenzar a mirar para otros mercados. China, que ya tenemos relaciones comerciales, para tratar de aumentar las exportaciones, y esas exportaciones traerían entonces más dólares y pudiéramos nosotros lograr la estabilidad. Eso, que los chinos y ellos, que nosotros compartir relaciones con China. Nosotros somos un país soberano, y aquí en ese sentido, ese legado de Duarte, de nuestros patricios, lo primero que hay que resguardar es la situación que viven los dominicanos, que es difícil, que hay un aumento, si se quiere, de los precios, que tiene ese efecto que usted señala, multiplicador. Y hay que pensar en el pueblo dominicano. Con ese tema y con el tema de Haití, tenemos la soberanía. El presidente tiene que tomar una decisión valiente, mirar hacia otros mercados o aprovechar lo que es el nearshoring, que yo creo que también es importante. Hay una ley que incentiva el tema de los semiconductores. Hay que hacer un esfuerzo de tener gerencia en el Estado, que yo creo que es una debilidad actualmente del gobierno. Hay que preocuparse por eso. ¿En cuáles sectores del gobierno? No se puede por eso, ¿En cuáles sectores del gobierno? Disculpe, ¿en cuáles sectores del gobierno se evidencia más ese déficit de gerencia? Y la pregunta no es solo porque usted es político, partidista, sino porque usted tiene toda una experiencia en la materia, además de autor en ese sentido. Claro, hemos visto en los últimos 2 años y medio cómo hemos cambiado de ministros, directores, y yo creo que eso refleja que fue que no lo hicieron bien.
Cuando nosotros vemos el Pero sector es normal que educativo... un presidente cambie. Pero en este caso no ha sido por la normalidad, porque muchos de los que se han quedado es porque están haciendo esfuerzos de ir dándole a la ciudadanía un buen servicio público. El tema educativo, que es crítico, ha existido una incapacidad de poder implementar el sistema STEM, que es el modelo que en el mundo hoy nosotros pudiéramos decir que puede dar respuestas, complementado con fortalecer habilidades blandas del sector educativo en el tema de inteligencia emocional, que puede ser un eje transversal, como lo explica Daniel Goleman, que es el principal autor de esto, para mejorar o reducir el tema de los feminicidios, de la violencia que hemos visto que en República Dominicana está muy presente y de manifiesto. Cuando uno observa, por ejemplo, el programa de gobierno del PRM, yo vi desde el 2016 que se habló de la educación bilingüe. Yo mismo, sin ser presidente de un partido, viajé a Estados Unidos, conocí en Hawái, en el PTC, el Pacific Telecommunication Council, lo que son iniciativas con inteligencia artificial. Traje al país esas propuestas de 3D Meet, traje al país propuestas de lo que es educación vial, traje al país propuestas del tema importante de simulación, de conectividad. Trajimos al país el vicepresidente a nivel mundial del tema del sistema Amber Alert, que tiene que ver con el tema de la delincuencia. ¿Qué tema le preocupa a la gente? La educación, el tema de la delincuencia y el alto costo de la vida. En esas áreas creo que hay grandes oportunidades para el gobierno. Precisamente quería volver a la pregunta económica, porque como economista y viendo un panorama que aunque todavía no es trágico, pero es de atender. Así es. ¿Cuáles son tus recomendaciones para ese ciudadano común que tiene enganche, tarjeta de crédito, que tiene préstamo, que tiene esto, que tiene lo otro, para poder sortear lo que en los próximos meses estaremos viendo en términos económicos? Es un gran desafío. Ustedes recuerdan que hace unos meses se presentó un proyecto de modernización fiscal que nace de la ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y eso no está puesto ahí como simple elemento estético. Es porque hay un déficit de la economía y un déficit cuasi fiscal del Banco Central. Y eso impacta evidentemente que vamos rumbo quizás a una disminución del crecimiento económico. La República Dominicana, si no retoma una senda de inversión pública que se cayó en los últimos 5 años, que entendemos que el reto del COVID puso de patas arriba a las sociedades, no solamente a República Dominicana, con el reto de salvaguardar la vida. Un punto positivo del gobierno, la buena gerencia que se tuvo con el tema de las vacunas. Pero hoy en día la economía dominicana necesita de que se le transmita confianza. Para ello, si me preguntan, es revisar los gastos del gobierno, tratar de eficientizar el componente del cobro de los impuestos. El sector privado, que a veces es muy receloso de compromisos, que quieren, por ejemplo, quitar la cesantía, el sector privado aquí evade los impuestos en más de un 67%. Aquí nosotros hemos propuesto que debe en el Congreso, como tiene el PRM mayoría, cursar una ley que criminalice al empresario que se robe los impuestos. Y la elusión, y la famosa elusión fiscal también. Entonces yo creo que en esos aspectos, como todos estábamos dispuestos a sacrificarnos como país, pero nadie tenía claro qué uso iba a hacer el gobierno y la política de los recursos, hace falta que el presidente a tiempo despache sus presidenciables que no hacen un buen papel, que generan lamentablemente un nivel de desconfianza, de estrés a la inversión extranjera directa, que también en el país hay que observar con ¿Usted cree que hay un mucho cierto cuidado. tema quizás de miedo con los presidenciables, digo en el partido de gobierno, porque no se tocan en sus estructuras, en las instituciones que les toca dirigir? ¿Cree usted que el presidente puede tener esto con ellos? Yo creo que el presidente debe de estar en un proceso de discernimiento de lo que Salomón le pidió al Señor, que le diera sabiduría, porque tiene un rol de liderazgo en su partido, de lo que nosotros respetamos lo que pasa en el PRM. No obstante, honestamente, eso le hace un gran daño al gobierno. Lo que sí no puede un político pensar en las próximas elecciones. Un líder debe de pensar en las próximas generaciones. Y por eso fijamos posición con firmeza de que debe de resolverse ese tema, porque le está haciendo mucho daño a la democracia. Y retomando la pregunta de Marisol, el dominicano promedio, endeudado, tarjetas de crédito, con un carrito pendiente, con una fría también pendiente en algunos días, con pago de escuela, de colegio, de transporte,
¿qué le recomienda usted? ¿Cómo transitar, por lo menos estos meses, con Para una hacer una economía que, zapata. como bien usted dijo, como que todavía hay cierta incertidumbre? Bueno, primero al país decirle que no podemos tampoco perder la fe, a pesar del nivel alto de incertidumbre. Hay un riesgo muy probable de que esa proyección de crecimiento de un 4%, según la CEPAL, el Fondo Monetario, es probable que termine en un 2%. Yo lo digo con responsabilidad. ¿Qué hacer? En términos de la economía familiar, no endeudarte. Nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas de mucha austeridad, incentivar el ahorro. Es posible que lo que al final el que pueda tener un exceso de ingresos, que no es la gran mayoría del país, vaya y lo dolarice. Eso puede presionar un poco más el aumento del tema de la tasa, porque por un tema de oferta y demanda saldrá a buscar más dólares, aumenta un poquito el precio. No obstante, lo que debe de existir es un liderazgo en el país que ponga la casa en orden, que genere confianza, que veo esfuerzos, por lo menos en titulares, de que se pueda cuidar los gastos del gobierno. Pero hay que tratar, presidente, de caminar en torno a la formalización. La economía informal no ayuda, no cotiza, tampoco genera en el tiempo el tema de los estudios actuariales para una pensión Pero digna cada de la día gente. son más informales. Entonces debemos de hacer y el más esfuerzo. emprendedores. Mire, y el emprendimiento, Sí, que es hoy una en día cadena se que no habla de un concepto que es la empleabilidad, lo que ha hecho falta, y yo lo he dicho, si los cónsules, los embajadores, que muchas veces lo que van a buscar es un ingreso en dólares, estuvieran haciendo estudios de mercado para que ese emprendimiento esté orientado con financiamiento, con asesoría, con el tema de la marca país, de poder hacer un branding, un buen mercadeo, crear el Amazon dominicano y nosotros poder demostrar ese talento enorme que tiene el dominicano, lo que hay que es repensar el Estado. Esos son proyectos que están presentados en mi primer libro. ¿Cuáles son los secretos de la alta gerencia? Bueno, primero, Ya despidiendo. claro, por primero cierto. está asociado al tema del liderazgo. Dice John Maxwell que dirigir es prever, es anticipar. El liderazgo tiene que ver con la influencia positiva, generar empatía, pero los esfuerzos técnicos de la planificación, la organización, la dirección, el control. Solo les dejo como curiosidad lo que me dijo mi profesor de la maestría que hicimos en la Universidad de Phoenix. Planificar es reducir la incertidumbre. Hace falta ejercer mayor responsabilidad, hacer un esfuerzo no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, de dejar legado y crear las competencias en la gente. El mejor ejemplo del liderazgo es aquel que produce en otros ese talento del liderazgo. Bueno, llegamos a la parte final. Qué pena, porque hay muchos temas que tocar con usted, sobre todo que es abundante y con mucha certeza todo lo que dices. Muchas gracias. Nada, un mensaje final para la juventud dominicana. Pero no, discúlpeme, pero estamos hablando de la empatía y la influencia, del círculo de crecimiento. O sea, usted tiene que saber quién le rodea. Amén, así Claro. es. Y tiene que apartar esas distracciones que aparecen en el camino. Sobre Los todo, robadores de sueños. los ¿verdad? robadores. Estamos hablando de disciplina, enfoque y seguimiento, de gerencia con un enfoque estratégico, de liderazgo con propósito. Eglening ha hablado del tema de la planificación. Así es. Estamos hablando del mito del empoderamiento, de la inteligencia emocional, que nos falta tanto en del República factor sine qua Dominicana. non, que es de todo lo que tiene Y que ver mira, con la Anibelka, salud. que ese tema del empowerment que se puso de moda hace 15 años, al final le hizo mucho daño a las organizaciones porque los líderes decían, tú tienes libertad, pero no te proveían de soporte, ni de presupuesto, ni de tecnología. El ni de libre esa guía. albedrío y Pero no quisiste sin contar el planificación. chisme, no quisiste contar el chisme que afuera estuvimos hablando, que yo le dije que no le iba a firmar el libro a ustedes. Ah, sí. Para que Anibelka, Hasta que cuando lo leyera. lea, me invite a un café y que lo pague. Y que ella yo el café. pagarlo, esa última parte no sé, pero Chapearla, no va chapearla. a ser un café. No va a ser un café. Que por cierto, ¿dónde se encuentra este libro? Está en Amazon, no obstante, agradecemos a la editora Publicaciones Libertad que nos ha donado 300 de estos libros para regalar en los medios, para poder seguir impactando a los jóvenes de este país. Pero usted entra en Amazon y al costo, porque no hay un fin pecuniario,
sino una pasión y una Y causa tiene de al cambiar el final futuro del país. un manual, como un plan. Un manual de sí. trabajo para el proceso Para de aplicar. autodiagnóstico, para ver qué nota Muy saca necesario en mi a nivel vida. que hay usted. Mira, aunque- mírelo, hay manual práctico. Mire, esto hay que leerlo, de verdad. De verdad Claro, que es sí. bueno de verdad decir que que a usted sí. también le entregamos su libro, verdad que aunque sí. no lo tiene en la Claro, mano. ¿Y qué le falta a los políticos promedio dominicanos? No robarle el sueño al país, no robarle el sueño a la gente y a la gente decirle que la fe siempre vencerá al temor. Eglenin Morrison, presidente del partido Nuevo Camino, economista, escritor, muchas cosas que decir de, como ustedes han visto y escuchado la entrevista, pues sabrán que estamos hablando con una lumbrera de Gracias. República La Dominicana. gloria es de es. Dios. Bendiciones para ustedes. Bendiciones a usted también. Amén. Seguimos más cerca.